Ya tenemos en nuestros micrófonos de Huancavilca 830M al señor doctor Joaquín Hernández, el rector de la universidad, es rector de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, viejo amigo acá de la radio, comunicador, hombre de consulta y obviamente pues docente. Los saludamos afectuosamente como siempre y gracias por estar con nosotros. Doctor Hernández, bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenos días, un saludo muy cordial a ustedes, a todas las personas que nos escuchan en Radio Huancavilca y por supuesto muchas gracias por tomarme en cuenta para este espacio de tanta importancia para analizar y reflexionar temas de trascendencia nacional e internacional. Muy bien, doctor. Yo sé que su especialización también es la política internacional, pero ahora mismo quisiera conocer su criterio sobre la reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior, la LOES, que trae consigo pues propuestas de cambios y a decir pues ya cuando la presentó el señor presidente de la República personalmente en la Asamblea Nacional, tiene 9 puntos, 9 cambios, 9 modificaciones que involucran a los centros de educación superior públicos y particulares. Y en ese orden, pues, esta reforma apunta, por ejemplo, a que la universidad siga siendo totalmente autónoma, pero también tiene propuestas de la gratuidad, por ejemplo, que debe haber en las universidades, que el modelo mismo de cada universidad se autorregule, se autodirija. ¿Cuál es su concepto en general de esta reforma a la LOES, doctor Hernández? ¿Cree usted que debe, a más de estos 9 puntos que plantea este proyecto de reforma, deben de haber otros o están de más algunos de ellos? ¿Cuál es la verdadera realidad y cómo mejoramos la universidad en general del Ecuador? Gracias. Bueno, yo creo que en primer lugar, y es importante para las personas que nos escuchan, comprender que esta propuesta del presidente Lasso es una propuesta fundamentalmente conceptual. Es decir, no es de artículos de que quiten esto, usen corbata amarilla, los profesores deberán tener media hora, cumplir tal requisito, no va por ahí. Sino lo que el presidente en términos figurados ha dicho es, señores, hay que reformar, hay que cambiar la educación superior del país, porque también aparte de las universidades son los institutos técnicos y tecnológicos. Entonces, hay que cambiarla. Y hay que cambiarla de acuerdo a los siguientes criterios, conceptos. La autonomía, por una parte, y por otra parte, la libertad. Libertad tanto para las instituciones, para que puedan ofrecer y ponerse al día, que no solamente es de abrir una carrera u otra, sino que para eso tienen que tener una tecnología avanzada y estar en contacto internacional, y a los estudiantes que puedan también escoger sus carreras para lo que más se adecue a lo que ellos consideran necesario. Entonces yo creo que estos son los conceptos fundamentales en los que el presidente ha dicho, a partir de estos conceptos construyan ustedes una ley. Y yo no, como gobierno, no la voy a construir, sino que más bien sean ustedes, señores rectores de universidades públicas, universidades particulares que reciben fondos del Estado y que no reciben, quienes conformen colegios electorales, elijan representantes dentro de sus mejores académicos, que sean los que conformen el nuevo Consejo de Educación Superior que lleve adelante esta reforma. Entonces el presidente, como quien yo digo siempre para ser
gráfica mi descripción, lo que ha hecho es como decir, vean, este es el terreno para la nueva LOES. Al norte, su frontera es la libertad y al sur es la autonomía. Sobre esto ustedes verán, si quieren hacer un edificio de 5 pisos, 3 pisos, 4 pisos, 2 pisos, trabajen. Y eso es lo que el presidente en términos generales ha propuesto y que me parece muy sensato, muy adecuado a su carácter de dejar libertad a las instituciones para que podamos realmente estructurarnos después de 14 años en que nos han dirigido prácticamente hasta decirnos, por ejemplo, en el reglamento del régimen académico, en qué momento el profesor deja de respirar y en qué momento vuelve a respirar mientras está dando las clases. Entonces yo creo que esta libertad es indispensable, sobre todo, en un mundo como este donde nuestros alumnos están con el internet y con los teléfonos celulares en la mano. Todas esas rigideces que tienen estos señores que conforman, sobre todo los burócratas que conforman el Consejo de Educación Superior en muchos casos, o en la mayoría de los casos, no viven en este mundo. Creen que el celular es solamente para comunicar cosas. No saben que ya es una forma de transformación cultural, de información que incluso pone en crisis la autoridad del docente y de la institución. Porque ya le dice, vea, yo tengo aquí la información, aquí en Google dice tal cosa, usted me está diciendo esta otra. Entonces pone en cuestión un prestigio, un privilegio que durante siglos los profesores han tenido, que es decir, yo soy el único que sabe y tú vas a aprender de mí. ¿Qué voy a aprender de usted, profesor, si yo con este iPhone puedo también tener información a veces más especializada que la suya? Entonces, esa es la realidad en términos generales. Después, si quieren, podemos hacer observaciones que sí tengo. 7 de la mañana, 48 minutos, dialogando con el doctor Hernández, rector de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. A ver, una precisión. Gratuidad. Yo recuerdo que en la Universidad de Guayaquil la gratuidad obedecía que un ciudadano ecuatoriano o un estudiante podía repetir varias veces el año. Ahora, con este proyecto reformatorio, no va a ser así. Explíquenos un poco el asunto. Bueno, yo creo que el presidente se ha mantenido en el tema de la gratuidad dentro de lo que ya está, dentro de lo que ha sido, digamos, el escenario de estos últimos 14 años. Creo que no por afán de un populismo, sino porque evidentemente dentro del desarrollo de un país, en la medida en que su población ascienda a nivel de educación, evidentemente las brechas o distancias sociales se van a ir reduciendo. Por supuesto, eso no quiere decir caer en la mágica idea de que por tener un título ya con eso consigo trabajo. Si seguimos con un código laboral tan atrasado y veterotestamentario y paquidérmico como el que nos rige, por el cual solo 3 millones de personas pueden adquirir empleo y los demás no, porque son condiciones tales, pues evidentemente ¿qué empleo va a fluir? Si seguimos con medidas que cierran el mercado, que impiden el libre comercio, que impiden un país realmente que se inserta en la competencia internacional, entonces evidentemente ¿de dónde van a salir los empleos si no hay inversión? Pero evidentemente no se puede resolver todo de golpe. Pero uno de los puntos necesarios y que todos los indicadores de países desarrollados muestran es que en la medida en que se tienen más personas, no necesariamente de universidades, pueden ser también de institutos, más aún deben ser de institutos técnicos y tecnológicos. En eso el país necesita un baño de cultura, ponerse al día, no solo estar enterado de las últimas novedades en cuanto a sensacionalismos, sino enterarse de que en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, un tecnólogo es súper apreciado. Una enfermera está en el mismo lugar que un médico.
No es como aquí, que la enfermera es como una especie de segundo o tercera escalón y el médico está arriba. Eso es falso. Vayan a los mejores hospitales de Estados Unidos y entérense. Entonces, yo sí creo que ya que a veces nos vienen en estos enfermedades de querer estar al día de todo lo que se hace en el mundo, enterémonos también de las cosas que están al día en el mundo. En fin, pero de todas maneras, eso es la idea del presidente. Lo que yo sí me parece que no debió haberse incluido es esa cuestión de que los cursos de capacitación de las universidades públicas tengan que pagarlo los alumnos. Yo creo que ese es un tema que debieron ya los rectores, los representantes de las universidades que los rectores proponen, sean los que pongan si eso está bien, no está bien, para qué universidades públicas y para cuáles no. Y desde mi punto de vista, sí falta dibujar un poco más ese territorio, con tres conceptos que para mí son indispensables. El primer concepto es el concepto de la diversidad. La universidad no es una, como el modelo correísta pretendió imponernos, de que éramos una sola universidad, un solo modelo, tantos PhD, tantos investigadores, y todo el mundo debe hacer lo mismo, todo el mundo sentarse al mismo tiempo. Las universidades son diversas mundialmente. Entonces, una ley debe admitir esa diversidad, que las particulares, por ejemplo, autofinanciadas o privadas, tenemos nuestras propias, nuestra forma de ver, nuestra misión, nuestra visión, como sucede en el resto del mundo. El otro tema es la internacionalización. Nuestros alumnos, no necesariamente porque quieran irse del país, pero buscan, y no estoy refiriéndome solo a una clase social, todas las clases sociales quieren tener la experiencia internacional, es decir, que un alumno nuestro empiece a estudiar aquí y termina, por ejemplo, en Madrid o en Praga o en París. Fíjese lo que estamos pidiendo de que se reconsidere las limitaciones de la visa Schengen. ¿Para qué? ¿Solo para ir de turismo o solo para darse una vuelta por Europa? No, para estudios precisamente. Entonces, más aún, tenemos una cantidad de universidades que ya están europeas, que están operando en el Ecuador. Usted tiene el caso de universidades como la UNIR. No voy a hacer un juicio de valor sobre su tarea, pero la UNIR está aquí y tiene un excelente número de personas, gradúa personas dentro de Guayaquil, cobra dentro del Ecuador, no paga los impuestos de salida y ahí la tiene. Y en cambio las universidades locales, para poder operar, necesitamos pedir 71,000 permisos al Consejo de Educación Superior y encima caerle bien a algunos de sus funcionarios que se guían más por el hígado que por la razón. Diversidad, internacionalización, y la tercera. La tercera es la eficiencia. Esto es algo que es sumamente importante. No podemos pretender, así como en otras áreas, por el lado de las públicas, exigir y pedir fondos, y las universidades particulares también tenemos que estar centrados en eficiencia. Eficiencia no solamente es cuestión de productividad, es cuestión de administración y sobre todo de prospectiva académica, es decir, hacia dónde va el futuro. Ahora hay estudios de Oxford, del famoso periodista Andrés Benheimer, que muestran de que muchas profesiones que aquí en el Ecuador están en auge, en 5 años desaparecen. Y para quienes nos escuchan les pongo un caso. Recuerden ustedes hace 15 o 20 años, si alguien les hubiera hablado de Uber o de Cabify, hubieran dicho que estaba loco, que siempre íbamos a tener que estar con los taxis amarillos, sujetos a veces al mal genio del señor, o que yo por ahí no voy, o yo le cobro esto, etcétera, etcétera. Se acabó. Ahora está Uber. Usted pone la tarjeta de crédito, se encarga, no tiene que estar viendo ese rato si tiene suelto, no tiene suelto, etcétera, etcétera, etcétera. Lo lleva al sitio. Claro, puede tener algún mal momento, porque eso nadie está exento, pero se ha simplificado eso de ponerme en la esquina a esperar que un taxista amable me recoja. Los señores taxistas no quieren entender eso, quieren seguir en el mundo de ayer. Bueno, pues a nivel mundial están perdiendo la guerra.
Eso le va a pasar a los abogados, le va a pasar a los médicos, le va a pasar a los ingenieros. Entonces, la eficiencia es también prever el futuro y prepararse. Y le va a pasar a los bancos con las criptomonedas. No se olvide de eso, mi querido doctor. Vea, mi compañero, el licenciado Luis Viera, también se incorpora a este diálogo. Doctor Hernández, buen día. Mire que estas reformas a la Ley Orgánica de Educación Superior pondrán a las universidades del país más interesantes. Y ahí está ese gran trabajo que tienen que hacer. Yo me pregunto, ¿quién determina el ranking de las universidades de Ecuador aquí en nuestro país? Y la siguiente consulta, doctor, aprovechando su conocimiento de política internacional, ¿estos fundamentalismos, por ejemplo, en Afganistán, llevarán a que sea desterrado la equidad de género y que las mujeres tengan que regresar al burka, al nakid o al hijab? Es decir, con cosas que en la realidad ya no deberían existir estos retrocesos. Buen día. A ver, vamos a lo primero. Mire, yo creo que una de las cuestiones importantes es que el Ecuador tiene que incorporarse a ranking regional, no solamente ranking dentro del Ecuador. De hecho, ya estamos en rankings internacionales. Si usted ve, cada cierto tiempo en los periódicos aparecen los resultados del Times Higher Education, aparecen los de QS, aparecen sobre todo, que son los dos más reputados, que tienen rankings a nivel mundial y rankings a nivel regional, por ejemplo, América Latina. En América Latina el primer lugar lo tiene la Pontificia Universidad Católica de Chile en uno de ellos, y en el otro lo tiene el Instituto Tecnológico de Monterrey, ¿no? Entonces yo creo que cada vez más nosotros tenemos que trabajar en eso y que no es tarea del CACES hacer rankings aquí, sobre todo con nuestra politiquería y nuestra visión un poco de ñaño, ¿no? Hermano, déjame subir 5 puntos, yo 3, etcétera, ¿no? Sino ya aprender a jugar en las grandes ligas. En lo otro, mire, lo de Afganistán, ayer había una noticia muy importante, sé que no es lo que usted me está preguntando, y es que los talibanes están pidiendo ayuda para combatir el cultivo de la amapola, que es el que produce el opio. No quieren que Afganistán se vuelva, o siga siendo, el país productor de opio a nivel mundial que es, y quieren centrarse en otros pasos. Entonces esto es sumamente interesante. Ahora, el retroceso, bueno, pero es que depende del retroceso de qué. Estamos hablando de sociedades feudales del siglo XIV, es como que nosotros en Europa en el siglo XIV hubiésemos ido a decir que deberían imponerse los valores del siglo XXI. Imagínense, a lo mejor terminábamos colgados en la hoguera, quemados en la hoguera como Giordano Bruno, ¿no? Es un problema largo, lento, que se supone el libre mercado, la necesidad de interrelación, es la que lo va a romper. De hecho, Marco Polo fue el que con sus viajes innovó muchas prácticas, sobre todo en Europa. Oriente pues siguió fiel a su cultura, en parte porque se sentía perfectamente protegido y en parte también porque consideraba que no necesitaba de Occidente. Pero en este momento, por ejemplo, si es que esto de los talibanes se confirma, ya sería una noticia importante de un cambio que se está produciendo. Fue muy, muy difícil pensar que por 20 años de ocupación norteamericana las costumbres de ese país iban a cambiar. Por supuesto que es terriblemente lamentable y todo mi dolor, no solamente por este retorno a la condición de la mujer que existía antes, sino a toda la barbarie que hay ahí, ¿no? Es decir, la falta de libertad, etcétera. Realmente es una de las catástrofes que estamos viviendo, pero que tenemos justamente que reflexionar a partir de ella cómo vamos logrando sociedades más fuertes, más demócratas, capaces de justamente defender la equidad de género. Como digo,
hubiese sido deseable, hubiese sido lo mejor, pero ni el gobierno afgano, empezando por él, colaboró para que esa equidad de género y todos los valores occidentales se trasplanten. Cayó en una corruptela fatal que terminó en que perdieron todo el país en un tiro, entregando todo el armamento estadounidense de última generación y provocando ese desastre que fue el aeropuerto de Kabul. Doctor Joaquín Hernández, qué gusto haberlo visto ahora, gracias a la tecnología. Escuchado también, lo veo muy bien de salud. Le mando un fuerte abrazo y gracias por colaborar con los oyentes de Huancavelica 830M. Muchísimas gracias también a ustedes, muy contento de estar y de poder compartir estos criterios que ojalá pues ayuden, colaboren para esta situación en la que nos encontramos. Y con estos viejos amigos, pues lo mejor para empezar la mañana. Un abrazo y muy buenos días. Igualmente. Pase bien.